Esto es El Conversatorio con Luis García desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadoras, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 87. Estamos ya muy cerquita desde el término de esta segunda temporada. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar con nosotros, por cada una de sus suscripciones, por alimentar las conversaciones y por hacer que estos episodios y estas conversaciones lleguen a más personas. Muy agradecidos estamos cada uno de los integrantes de este proyecto, de todo corazón, y desde acá siempre un agradecimiento en voz de un servidor, pero representando a todos los miembros del equipo. Agradecemos como siempre a nuestros queridos patrocinadores, Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos de Metepec. Muchísimas gracias a Mercado Casa Vieja por siempre acompañarnos y estar presente en este proyecto. Agradecemos también a Datadogs, empresa especializada en marketing digital, y agradecemos a Icamané Coaching, empresa especializada en desarrollo humano y en educación, por acompañar también este proyecto y por hacerlo crecer. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Conversadores, pues les decía que estamos cada vez más cerca, ya estamos planificando la tercera temporada, entonces por favor háganos llegar sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en el propio canal de YouTube, en los comentarios en la parte de abajo, qué les gustaría ver, qué cambios les gustaría que hubiera, etcétera. Estamos abiertos a continuar la conversación y por supuesto a nutrirnos de parte de todos ustedes. Conversadoras, fíjense, conversadores, el día de hoy tengo la oportunidad y tenemos el enorme gusto de tener con nosotros, fíjense, les voy a presentar a Samantha Barocio. Samantha, ¿cómo estás? Estoy genial, feliz de estar aquí contigo, Luis. No, hombre, yo estoy más feliz. Fíjense, no están ustedes para saberlo, conversadores, conversadoras, pero Samantha y un servidor fuimos compañeros en la primaria. O sea, Sí. nos conocimos apenas ayer, no voy a decir cuántos años, apenas ayer. Fuimos compañeros en la primaria, nos dejamos de ver muchos años, creo que estuvimos juntos hasta primero de secundaria, Sam. Así es. Hasta primero de secundaria, luego yo me fui al Colegio Bilbao. ¿Tú seguiste en el CIP o dónde te fuiste? Me fui al Bilbao también. Entonces seguimos en el Bilbao, y yo cuando salí, entonces estuvimos hasta segundo de secundaria. Bueno, yo me quedé en el Bilbao hasta tercero de secundaria, pero bueno. No, es que yo reprobé, no están ustedes para saberlo, conversadores, que yo reprobé segundo, y entonces cuando me regreso, tú te quedas con Andrés Muc, te quedas allá en el Bilbao, y ya no seguía y les perdí la pista. Me vine a vivir a Toluca, estamos hablando de la Ciudad de México en ese entonces, y no nos volvimos a encontrar hasta hace, creo que unos 3 años o 4 años que nos encontramos en el Moronas, allá en la Ciudad de México, en un café. Así es. ¿Te acuerdas? Sí, y bueno, sí. ya estábamos en un chat que me hicieron el favor de invitarme, a un chat de excompañeros de la primaria. Bueno, ese será otro episodio en lo que a lo mejor tendremos un reencuentro de primaria, y estaría muy padre igual tenerlo. Bien. Conversadoras, conversadores, ¿por qué invitamos a Sam? No nada más la invité para que tengamos un recuento de primaria y ustedes tengan, pues chidos sus anécdotas. Resulta ser que hay una metodología que crearon en los Estados Unidos hace ya algunos ayeres, que se llama maternidad y paternidad, o paternidad y maternidad libre de gritos. Para todos aquellos que somos padres o madres de familia, lo vimos en los programas anteriores que tuvimos, el especial para el Día de las Madres, el especial para el Día del Padre. Hay muchas circunstancias que de repente van sucediendo en tenor a la maternidad y a la paternidad, que de repente pues nos pueden agarrar con el apellido en la arriba, y entonces explotamos, y a lo mejor no hacemos las cosas de la mejor forma que quisiéramos en este proceso llamado de aprendizaje constante de ser mamá o de ser papá. Y entonces, Samantha, que es licenciada en psicología y tiene un máster, recuérdame, Sam, ¿el máster en qué lo tienes? Conciencia plena. Máster en conciencia plena. Resulta ser que el autor de esta metodología fue su profesor, y ella es la representante de esta metodología que se llama, insisto, maternidad y paternidad libre de gritos, digamos en español, en toda Latinoamérica. Ella tradujo ese libro para acá y se encarga de llevar esta metodología a escuelas, familias, etcétera, desde hace ya muchísimos años. Samantha, qué de veras honor para un servidor el poderte tener. Yo sé que tu agenda es de verdad ocupada porque muchos lugares te invitan para hablar de esto.
Te agradecemos en este espacio todas las conversadoras y conversadores que nos puedas nutrir un poco con este tema. Para los que somos padres de familia y somos madres de familia, mantener el equilibrio de repente es complejo, es un tema, híjole, porque hay, digamos que nuestra vida tiene afectaciones multifactoriales, ¿no? No quiero sonar a victimizado, ni a que suene excusa, pero también dicho sea de paso, pertenecemos a una generación en donde el tema de la inteligencia emocional no era un tema de prioridad, ¿no? Era un tema de, tú memorízate la fecha de nacimiento de Benito Juárez y los nombres de los niños héroes y con eso la vas a hacer el día de mañana. Exacto. Y pues crecimos y nos dimos cuenta que la inteligencia emocional terminaba siendo en muchos casos más importante que el nacimiento de Benito Juárez, más cuando estas cosas te lo recuerdan sin necesidad de pedírselo, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste o sea, cuántas veces a nosotros nos gustaría poder ejercer esto sin tener que levantar la voz, sin tener que hacer amenazas, sin tener que poner un castigo fuerte o sin tener, inclusive en algunos casos, que llegar a los golpes o al maltrato? ¿En qué consiste maternidad y paternidad libre de gritos? Empezamos por ahí. ¿Qué es eso que te aventaste con este cuate a ser tu profesor, te inscribiste y dijiste esto vale la pena? Cuéntanos. Mira, este programa consiste para mí en romper con todos los paradigmas del pasado con respecto a qué es la educación. Okay. Este programa invita a los papás a enfocarse en sí mismos antes de enfocarse en querer cambiar a los hijos. Como psicóloga, constantemente me llegan solicitudes de papás diciendo, oye, necesito terapia para mi hijo de 8 años, para mi hijo de 16, ¿no? Le digo, ok, ¿cuál es la situación? Y constantemente es esta necesidad o esta idea de, si cambio a mi hijo, todo va a estar bien, pero sin darse cuenta que para que tu hijo cambie las conductas, los comportamientos, las actitudes, la forma de interacción, primero tienes que cambiar tú, porque tú eres parte de la ecuación. Pero eso jamás nos lo han dicho. Nos han venido diciendo que pues tú tienes que tener las herramientas necesarias para hacer que tus hijos hagan lo que tú quieres que hagan. Pero se nos olvida que los hijos tienen mente propia, tienen vida propia, tienen decisiones propias. Voluntad. Y la cosa no funciona de esa manera. Entonces, eso lleva el seguir cargando con esos paradigmas del pasado de qué clase de papá o de mamá tengo que ser, es lo que lleva a los papás a gritar tanto. Porque es, si estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, ¿por qué no me pelan? ¿Por qué no me hacen caso? Y entonces terminan gritando. Es decir, gritamos más por desesperación, o sea, es como una desesperación inconsciente a partir de lo que dices, que por enojo. Es una combinación de las dos cosas, pero una gran parte es esta idea de pues si estoy haciendo lo que tengo que hacer, si estoy haciendo como me educaron, ¿no? Entonces, ¿por qué las cosas no están funcionando? ¿Por qué cuando mi papá me decía, y lo haces porque sí, ¿no? Y yo iba y lo hacía, porque ahora le digo lo mismo a mi hijo y me dice, pues no lo hago y hazle como quieras, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, me encuentro con muchos papás que están como en esta disyuntiva, por un lado de decir, oye, yo me doy cuenta la que pasé, ¿no? Ahora que empiezo a estudiar de inteligencia emocional, me doy cuenta que mucho de lo que viví fue violencia y yo no quiero hacer eso con mis hijos, pero no sé qué otra cosa hacer. O papás que quedaron tan afectados que dicen, yo no sé qué clase de papá voy a hacer, pero no voy a hacer lo que a mí me hicieron y se van al extremo opuesto. Al otro polo, claro, que no se trata de eso. Entonces, lo que a mí me enganchó con este programa es justo eso, porque este programa es encontrar el punto medio. Encontrar ese punto medio entre la educación de antes, que mucha gente me dice, Luis, y esta es una discusión que tengo una vez al año, por lo menos, ¿no? Así de, pero pues a mí me daban cinturonazos y no salí tan mal, o sea, soy un hombre bien, ¿no? Entonces no deben de estar tan mal. Tenemos que entender que la educación de antes tenía sus cosas positivas, ¿no? Sí. Normalmente había una autoridad muy clara, había una jerarquía en términos de autoridad, había reglas claras, consecuencias para las acciones, los papás eran muy firmes. Perdóname tantito, Sam, vamos a hacer una pausa, perdóname, tantitito, nada más, tantito. Ahorita retomamos, yo te digo. Va. Entonces,
te decía que ya se me olvidó que te estaba diciendo. Me estabas diciendo que esta parte de los polos que de Sí, repente... ya me acordé. Entonces, te decía, la educación de antes no es como que la vamos a tirar a la basura, porque había cosas importantes que hasta podemos repetir, como esto que te decía, esta idea de que hay una autoridad bien clara, hay una jerarquía en términos de autoridad, hay reglas claras, hay consecuencias. Los papás de antes eran muy firmes. Sí. Lo que podemos dejar de lado son los golpes, son los gritos, sí, eso lo podemos dejar de lado, pero hay cosas que podemos retomar. Totalmente. Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de me vuelvo amigo de mis hijos, ¿no? Y ándale en buena onda, ayúdame y tiende tu cama, ¿no? O sea, tampoco podemos caer en eso. Entonces tenemos que encontrar el punto medio. Y te digo, me encuentro con que muchos papás eso es lo que quieren, pero no saben por dónde empezar. Sí, y a lo mejor, perdóname, a lo mejor hay muchos papás que lo desearían, pero mantenidos en una tradición o en un deber ser, sigue o sea, hay un conflicto previo, digamos, la primera gran barrera es, suena muy bien, suena muy padre, pero no estoy convencido que eso debería de ser, ¿no? O sea, y en el fondo dicen, sí me late, pero no, a lo mejor eso no está bien, ¿no? Sí, fíjate que hay algo bien interesante con respecto a este programa. Muchas veces el mismo nombre del programa hace que las personas digan, no, espérate, eso no, ¿no? O sea, cuando escuchan hablar de paternidad libre de gritos, maternidad libre de gritos, lo primero que mucha gente piensa es, pero si gritando no me pelan, ¿no? Dejo de gritar, menos, ¿no? Ni loco voy a ese programa. Claro. Pero entonces tenemos que entender, ¿no? Y hay muchas formas de gritar, no solamente gritamos levantando la voz. Esa es una aportación que hace este programa, que a mí me pareció de lo más interesante, porque entonces entendemos que no solamente es levantar la voz y gritar, o sea, que también cuando manipulamos, cuando amenazamos, cuando sermoneamos, cuando hacemos la ley del hielo, ¿no? Todo eso es un grito al final, porque lo que está detrás es esta desesperación de los papás, ¿no? Este enojo, esta frustración, esta impotencia. Al final, cuando una mamá o un papá dice, pues, ok, no lo hagas, pero ahí cuando necesites algo, búscame y nos vamos a acordar de esta situación, ¿sí? ¿Qué hay detrás de eso? Pues toda esa frustración y ese enojo, es una manipulación. Entonces, por supuesto que rompe, ¿no? O que choca con todas estas creencias del pasado, ¿no? De decir, no, pero es que así me decían a mí, sí funcionaba, ¿no? Pero también por otro lado, yo no quiero manipular, pero no sé qué otra cosa hacer y pues es lo que me sale del alma, ¿no? Entonces, por eso te digo que es un programa que finalmente está enfocado en el adulto, porque tenemos que entender y tenemos que analizar, ¿no? De qué manera la educación con la que nosotros crecimos nos impactó de una manera u otra. No es casualidad lo que tú decías hace rato, pues de la falta de inteligencia emocional que encontramos actualmente. Es que es increíble, es increíble. Pero pues eso tiene que ver con esto, ¿no? En el pasado, pues a tu papá no le importaba si lo que sentías, ¿no? O sea, era obedeces porque obedeces y cero empatía, ¿no? Totalmente. O sea, éramos como soldaditos. Totalmente. Entonces, pues claramente somos esas personas que crecimos sin desarrollar inteligencia emocional, queriendo educar nuevos seres, ¿no? Que lleguen a ser adultos. Yo siempre les digo, pues la idea es educar hijos que crezcan para ser adultos autodirigidos, ¿no? Responsables, que puedan tomar decisiones, que se hagan autónomos, responsables de las consecuencias de sus acciones, o sea, que sean miembros productivos de una sociedad. Pero de repente me doy cuenta, pues, que me falta un montón para lograr eso, ¿no? Que me falta un montón. Por eso tenemos que empezar por nosotros. O sea, el adulto tiene que empezar por sí mismo. Sí, aquí, fíjate que o sea, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que vivimos en una cultura, yo lo entiendo luego a veces así, no sé si estés de acuerdo, qué piensen ustedes, conversadoras, que
Bueno, aquí resalto, conversadores, resalto siempre que nosotros nunca tenemos aquí la verdad absoluta, ni mucho menos. Ustedes, por supuesto, tendrán sus opiniones, sus contextos sumamente válidos y además si son padres o madres de familia, siempre sabrán qué es lo mejor para sus hijos. Ustedes eventualmente son sus padres. Eh, pero también creo que en este tenor de esta cultura o esta sociedad certificadora, muchos de nosotros, sobre todo los adultos, fíjate que me parece que son dos elementos. El primer elemento es cuando estamos creciendo a través de todo esto que vienes diciendo de cuando seas grande harás tu vida, cuando seas grande tú tomas tus decisiones, cuando seas grande, cuando seas grande, cuando seas grande, entonces ya somos grandes y entonces pues ahora hago lo que yo quiero, ¿no? Indistintamente si esté bien o si está mal, yo hago lo que yo quiero porque ahora sí ya lo puedo hacer. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con este tema de ya acabé la escuela, ya tengo trabajo, ya tengo ingreso, entonces yo ya acabé, pues, yo ya no tengo nada que aprender. Y entonces, porque ya tengo un documento que me lo avala, que me dice, ¿no? Mira, ahí tenemos una visitante. ¿Cómo se llama tu gatita? Se llama Sirius Black. Sirius Black, ok. O sea que es de Gryffindor. Muy bien. Sí. Entonces, esta cultura también, o este tema social de que soy grande y ya no tengo que aprender, es mucho más, hace más complejo, es una capa todavía de como por qué tengo que trabajar en mi persona, como por qué yo tengo que hacer algo si yo ya acabé, ¿no? O sea, mi deber ya ahora es enseñar. Y entonces, en esta posición de adulto, de grande, pues de repente soslayamos cualquier potencial o circunstancias o inclusive capacidad de aprendizaje, sobre todo aquellos que son pequeños o menores, ¿no? Sí, por supuesto. Y fíjate que creo que los hijos son el mejor medio para darte cuenta que tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Porque te van a presentar retos que a lo mejor tú no viviste como adolescente, como niño, y tus papás no vivieron contigo como adultos. Y entonces, ¿con qué te encuentras? Algo de lo que los papás me dicen mucho es, pues me encuentro en una situación donde digo, esta relación que tengo con mis hijos no era lo que yo quería, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿dónde me perdí? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces descubren, pues, que no podemos educar a los hijos de ahora con estrategias del pasado. Porque son otros. Claro, es otro chip, o sea, simplemente tú y yo cuando crecimos ya parece que le íbamos a decir que no a nuestros papás o que los íbamos a cuestionar con respecto a algo, ¿no? Había 2, 3 valientes que sí lo hacían, pero pues hoy son chimuelos, pero pues tienen prótesis dentales, ¿no? Así les iba. Y en cambio los chavos de ahora cuestionan, preguntan, ¿no? Te dicen que no. Te digo, uno de los primeros papás que tomó mi taller hace añísimos que yo comencé, me dice, ¿qué se hace cuando tu hijo de 6 años te dice, pues no lo hago y hazle como quieras? Dice, ¿qué se hace? ¿No? Entonces, pues eso es lo que pasa, que se encuentran con estas situaciones. Entonces yo le digo, simplemente, si tú te estás dando cuenta que el tipo de relación que tú estás estableciendo con tus hijos no es lo que tú querías, pues toca buscar algo más, ¿no? Toca a lo mejor aprender cosas nuevas. No podemos quedarnos con lo que traemos de cajón. Y por otro lado, fíjate, me pareció bien interesante esto que tú decías de, bueno, pues ya soy adulto, ya puedo hacer lo que quiera, todo esto, ¿no? A mí me pasó, y creo que fue una de las razones por las que empecé a dedicarme a esto, que yo llegué a la adultez y yo no tenía ni idea de cómo se hacía esto, ¿no? Era, pues toda la vida me resolvieron las cosas, toda la vida me dijeron lo que tenía que hacer, ¿no? Toda la vida seguí instrucciones, porque además tú me conociste, fui súper obediente, ¿no? Entonces, de repente yo ya llegué... se te olvidaron 2, 3 travesuras, ya se te olvidaron 2, 3 travesuras, ¿eh? Está bien, luego las recordamos, no es el episodio. Pero sí eras obediente en lo general, de acuerdo. Entonces, pues a mí me pasó que yo llegué a la adultez y no tenía yo herramientas. O sea, yo siempre les platico que hubo momentos en mi vida en que yo decía, por favor, quiero volver a ser niña porque no entiendo nada. O sea, estoy fracasando como adulta. ¿Por qué no tengo herramientas, no? Entonces, también tenemos que entender que parte de esta nueva visión con respecto a la educación de los hijos es prepararlos para el futuro. Ese debería ser, claro. Entonces, no podemos seguir
educando como antes, porque antes nos educaron para ser obedientes, para no cuestionar, para seguir instrucciones, y ahorita, el mundo de ahorita busca cuestionadores, pensadores, ¿no? Divergentes, o sea, el mundo de ahora está buscando personas con características distintas. Una persona obediente que nada más quiere ir a sentarse en una oficina y que le digan lo que tiene que hacer, pues es que ahí se va a quedar en ese asiento toda la vida. Sam, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo sabes cómo se los planteo luego en conferencias a los papás, les digo lo siguiente, y a manera no necesariamente de una crítica de la educación anterior, simplemente así tenía que ser. Era, o sea, en aquellos años cuando tú y yo estudiamos y no se diga para atrás, el rey de la educación se llamaba conocimiento. ¿Por qué? Porque el único lugar que tenías para almacenarlo era este. Y entonces era, o sea, a ver, nada más, inclusive los pedagogos, demás, pedagógicamente en tantas horas de clase, pues era, ¿qué tengo que hacer para que repitas, guardes, para que guardes? Pues es la memoria, entonces ahí es donde se guarda. Entonces, en aquellos entonces el cerebro tenía que ser un súper gran almacén. Y muchos de nosotros tenemos un almacén enorme, ¿no? Una cantidad de datos brutales, muchos de los cuales, salvo tu mejor opinión, algunos de los que somos adultos decimos, y este dato lo tengo aquí, ¿y como para qué? O sea, nunca lo he aplicado en mi vida, pero aquí lo tengo. Bueno, hoy tenemos estos instrumentos en los que viene en internet, bueno, no nos darían 5 vidas para revisar todo el conocimiento que se genera diario. Ya está limpiando lo que es apócrifo, lo que no es correcto, no te daría la vida. Entonces yo lo que digo es que hoy por hoy el cerebro tendría que ser un espacio diferente. Antes era un gran almacén, hoy tendría que ser un gran taller. Y en ese taller, en donde lo necesitas para innovar, crear, desarrollar, inventar, hacer, pues necesitas herramientas. En educación las herramientas se llaman habilidades. Hoy por hoy, el rey en la educación se llaman habilidades, no conocimiento. Pero para los padres de familia esto es, híjole, es una bomba. Es como, a ver, espérame, no, si mi hijo no se sabe el natalicio de Benito Juárez, mi hijo no sabe. ¿A qué lo mandé a la escuela? Pero si mi hijo tiene un montonal de habilidades aparte, tal vez mejores de las que yo tuve y que tuve que desarrollar a cocolazos en el trabajo y que me sacaron sangre, pues entonces mi hijo no está haciendo, la escuela no está funcionando. El problema, y aquí lo digo abiertamente y siempre se los digo a las escuelas, el problema es que muchas escuelas no han dado todavía hoy en esta época el paso siguiente porque dicen, no, voy a perder mercado. Claro. Mi papá quiere esto, entonces yo voy a seguir dando memoria, y me parece terrible, porque estamos, me parece, amputando, valga la expresión, a los niños hacia adelante. Hoy por hoy, el rey de la educación se llaman habilidades. Una de ellas es la emocional de la que hablábamos, y que carecen hoy estos padres, o carecemos. Y fíjate que esa fue uno de los 20 que a mí me cayó. Porque yo te decía, el yo ser siempre tan obediente, o sea, yo salí con promedio de 10 de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la universidad, de la maestría, del máster que acabo de terminar, ¿sí me explico? Sí. Y aún así, lo que a mí me pasó es que el primer momento que yo me enfrenté al mundo como adulta, me di cuenta que todos esos 10 no me servían de nada, de absolutamente nada. Que lo que yo tenía que hacer es crear, ¿no? O sea, tenía que crear, tenía que poner en práctica esos conocimientos que no servían aquí en la cabezota, que yo tenía que utilizarlos para crear diferentes cosas, para ayudar a otras personas, para darle herramientas a otras personas, y esa es una de las cosas con las que, digamos, que creo yo que me caracterizan y que los papás agradecen tanto de mí, que es esta idea de que todo lo que yo doy, Luis, es masticado, práctico, así de para que te lo lleves a tu casa y lo pongas en práctica con tus hijos. Nada se queda en la teoría, nada es solo conocimiento, es, a ver, haz esto, intenta esto, prueba lo otro, porque es la única manera en la que vamos a aprender. Cero pretextos, es metodología, cero pretextos. Exactamente, y yo les digo mucho a los papás, mi función con ustedes es hacer lo mismo que yo quiero que ustedes hagan con sus hijos. A mí no me interesa que a mí me consideren la experta, la que tiene todas las respuestas. Yo quiero que las respuestas las tengas tú. Yo te doy la base, pero de ahí tú tienes que construir, tú tienes que crear,
porque cada familia es diferente y cada familia tiene sus peculiaridades, ¿no? Sus características particulares. Entonces tú como papá, toma la base, pero de ahí crea, ¿no? O sea, crea para cada uno de tus hijos porque cada uno de ellos es diferente. Que eso es algo que no hicieron con nosotros, ¿no? Que era como este robotito, este modelito igual todos. Y pues a lo mejor en la época en la que a lo mejor estamos estudiando la secundaria, pues todavía tener como ahorita yo, ¿no? O sea, tener una maestría y haber salido con excelencia académica, pues me hubiera dado un puestazo, ¿no? Pero ahorita les vale gorro. O sea, ahorita no importa nada de eso, porque lo que importa son, como tú bien dices, tus competencias, ¿no? Las habilidades que tienes y qué haces con el conocimiento que tienes. Exacto, cómo lo aterrizas, claro. Sí, sí, me parecen cosas, y para esto creo que ahí hay dos grandes áreas de oportunidad que están subyacentes en términos de esta metodología que ahorita quiero que profundicemos un poquito más. Y tiene que ver con el conocimiento, primero con la aceptación y conocimiento de las nuevas generaciones, sin juicios y sin etiquetas, es decir, es que estas nuevas generaciones, es que antes estábamos mejor, es que, a ver, antes ya fue. La generación de ahora es y tiene características distintas, no porque sean ni mejor ni peor, sino porque nace en un mundo diferente, punto. Y la que viene va a nacer en un mundo con contextos distintos y será diferente, no mejor ni peor, distinta. Y entonces tengo que tratarlo y tengo que impulsarlo y tengo que provocarlo y tengo que retarlo a partir de circunstancias pertinentes, que me parece que sería la palabra correcta, pertinentes para el tipo de mundo al que está viviendo y al que va. Porque el mundo al que va no es el mundo que me tocó a mí. Y eso también es una parte muy compleja para soltar de los padres, porque de repente, primera, no conocemos ni siquiera estas características. Dos, o las soslayamos o las negamos o las ninguneamos. Y tres, pues no tenemos las herramientas para poder actuar en consecuencia, ¿no? A partir de muchos de estos paradigmas. Sam, a ver, platícame, ¿cómo se llama tu profesor, el autor de esta metodología? Se llama Hal Edward Ronkel. Hal Edward Ronkel. Este es mira, aquí tengo, este es el libro. Ándele. Traducido al español. Hal Edward Ronkel. Tú lo tradujiste al español, ¿verdad? ¿Mandé? Tú lo tradujiste al español. Yo lo traduje al español, hice la revisión técnica, pues a través del contacto que tenía yo con Editorial Trillas de muchos años trabajar con ellos en temas de educación, pues los invité. Cuando conocí este libro, me lo encontré en un aeropuerto y yo empecé a leer. Yo dije, ¿qué es esto? Esto es lo que yo estaba buscando. Porque tenía ya muchos años, Luis, trabajando con escuela para padres, pero yo sentía que había algo que me faltaba, ¿sabes? O sea, le daba estas herramientas a los papás y decía, ¿por qué a veces les funcionan? Porque a veces no, a veces con el mismo hijo funcionaba una cosa y otra no. Y de repente me di cuenta que lo que estaba faltando es que todos los libros que hay allá afuera sobre educación, disciplina y todo eso, jamás consideran las emociones del adulto. O sea, te dicen que tienes que hacer esto y esto y esto, pero no te dicen, ¿y qué haces? ¿Qué hago con mi enojo? ¿Y qué hago con mi frustración? ¿Y qué hago con mi desesperación? Me dicen que tengo que comunicarme de una manera amable y firme, pero estoy por dentro que siento que hiervo. Claro. ¿Cómo? ¿Qué hago con eso, no? Y esa es la respuesta que da este programa. Entonces, cuando yo descubrí este libro, yo sentí que me encontré con el tesoro más grande. ¿Y cómo llegas con Hal? O sea, ya me adelantaste ahorita un poquito. Te lo encuentras el libro en un aeropuerto, lo lees, dices, de aquí soy. ¿Y cómo es que llegas a ser alumna de Hal? Porque, pues, en cuanto me bebí el libro, impresionante, y había datos ahí para contactarlos, y cuando entro a contactarlos a su página web, me doy cuenta que tienen un programa de certificación para facilitadores. Entonces dije, de aquí soy. Y tan pronto como pude, recuerdo que fue mi regalo de cumpleaños, me fui, porque además coincidió con la fecha de mi cumpleaños exactamente. O sea, entonces diosidencia me fui a tomar completa. la certificación. Sí. Entonces, ¿En dónde fue esa certificación, allá, Sam? En Atlanta, Georgia. Okay. En el Instituto Screen Free. Y bueno, eso fue uno de los primeros, ¿cómo te diré? Como de los primeros choques con este programa,
la certificación que ellos impartían en ese momento era una certificación de un fin de semana, nada más. Ok. Y muy al estilo de antes, ¿no? O sea, de toma, aquí están estos DVDs, tú junta a los papás, ponles el DVD y darles el cuadernillo para que lo llenen, ¿no? Y tú y yo que crecimos en el CIP, en la Bilbao, que son escuelas de educación abierta, ¿no? Constructivistas, todo esto, yo dije, yo llego a hacer esto en México y bueno, número uno, mi papá me deshereda, o sea, no me vuelve a hablar en toda su vida. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que yo le dije a Hal, yo le dije, pues, o sea, con la pena voy a diseñar mi propio programa basado en tu libro, pero yo quiero que esto sea constructivista, o sea, que la gente aprenda haciendo, que la gente aprenda cuestionando, ¿no? Y entonces ese fue de hecho, ni el autor tiene un programa como el mío. Wow. Yo soy la única en el mundo que tiene un programa. En este caso se compone de 30 horas de capacitación a lo largo de 4 meses para que la gente pueda tomar la información tan valiosa que hay aquí y llevarla a la práctica en su casa con sus hijos. Porque yo he leído montones de libros, pero muchas veces leemos y se queda en que ya lo leí, qué padre, y luego ya no me acuerdo qué decía, y mucho menos lo puse en práctica. Y yo no quería que eso pasara, porque de verdad es una joya lo que este hombre creó. Tú hablaste del Instituto Scream Free, o sea, ¿esto ya se institucionalizó? Es decir, ¿esta metodología se ha esparcido a lo largo del mundo? Sí, de hecho el libro ha sido traducido a 32 idiomas. Wow. En el Instituto Scream Free en Estados Unidos lo que hicieron es formar facilitadores. Han estado, sobre todo ellos han entrado mucho a través de las iglesias, porque el autor es cristiano. Okay. Entonces, han entrado mucho a través de las iglesias. De hecho, en Estados Unidos hay una versión cristiana del libro y una versión laica. Okay. Y yo me traje a México, obviamente, la laica, ¿no? Claro, claro. Y entonces allá han entrado mucho con la milicia, con las iglesias. Hal mucho tiempo se dedicó a dar este tipo de conferencias a los militares. Imagínate el reto, que es esta mente cuadrada y que es así de, haces lo que yo digo y, ¿no? O sea. Y que al mismo tiempo tiene sustento en lo militar, o sea, es decir, como se te va la vida, no hay tiempo de discutir la orden, porque lo que la discutimos para encontrar una mejor posibilidad ya nos mataron a los dos. Claro. Entonces, pues allá tienen ya muchos años trabajando así, te digo, facilitando a través del programa que ellos tenían. Y fui, de hecho, la segunda persona que quiso traer el programa a México. La primera persona, pues, se quedó, creo que no sé si en Monterrey, un lugar así, dentro de su propia iglesia. Pero cuando yo dije, pero es que esto lo tiene que conocer el mundo. Entonces yo dije, voy a traducir el libro, voy a hablar con Trillas, lo vamos a publicar, voy a dar conferencias, ¿no? Y pues así comenzó, porque para mí de verdad fue como encontrar el hilo negro. Es decir, ok, todos estos libros que hay allá afuera que te dicen lo que tienes que hacer está maravilloso, pero no podemos dejar de lado las emociones del adulto, porque eso es algo con lo que los papás viven todos los días. 2 preguntas, Sam, a partir de aquí que me vienen rápido a la mente. La primera es, ¿cuáles fueron, no sé si te las tengas claras, que muy probablemente sí, cuáles fueron los primeros obstáculos o barreras que te encontraste, digamos, al tropicalizar este libro a la cultura nacional, a México? ¿Qué fueron las primeras barreras o obstáculos o paredes con los que te topaste cuando empezaste dices, una vez traducido el libro o traducirlo, llevar la conferencia, el título de la conferencia, en la capacitación? ¿Cuáles fueron las primeras barreras o obstáculos que te encontraste? Te voy a decir, la verdad es que la tuve muy sencilla. ¿Por qué? Porque traía yo la escuela de mi papá. Tú sabes, mi papá trajo a México el programa High Scope de educación constructivista. Entonces, la verdad es que yo solo seguí sus pasos. Entonces, en ese sentido fue muy sencillo. Los 2 retos con los que yo me he encontrado en el camino, digamos que sean los principales, uno es el que te comenté hace rato.
que la gente me diga, ay no, o sea, si gritando, Sí. o sea, si gritando no me pelan, olvídalo, ¿cómo que dejar de gritar, no? No me ayudes. No me ayudes. O mucha gente así de, no, pero yo no grito, yo les hablo bien bonito, así, nomás allá de un suspiro. Entonces, eso, ¿no? O sea, y entonces, por eso viene tan importante esta parte de, espérate, es que no solamente gritamos levantando la voz. Ay, ahorita hiciste que me acordara de mi abuelita, en paz descanse, abuelita, te adoro, que cuando nos reuníamos luego la familia y hacíamos, mi abuelita hasta me regañó a mí, ¿no? Entonces yo me acuerdo que decían que yo de niño le decía, abuelita, las abuelitas no pegan, ¿no? ¿Cómo no? Rájala, hasta a mí me tocó, ¿no? Siendo nieto. Y mi abuelita decía, ay, no, pero no fue tanto, hijitos, así hasta con Ándale, voz, pero era Dios de mi vida, ¿no? ándale, así. Entonces, con eso, digamos que con eso, ese ha sido el reto, ¿no? Uno de los retos, pues romper con esta idea de no, pero pues a mí me pegaban y yo no, yo salí re bien, ¿no? A mí me daban con el cinturón y soy un hombre de bien, con esa parte. Y la otra, que no lo vas a creer, es uno de los retos más importantes que yo he tenido a la hora de enseñar este programa, es que yo no soy mamá. Y He entonces tenido personas que se levantan de la conferencia y se salen. O sea, que doy la conferencia y de repente alguien tiene una pregunta y así levanta la mano. Sí, ¿eres mamá? No. Se paran, se dan la media vuelta y se van. Por Así, Dios. te lo juro por mi vida. Es increíble, ¿no? Y bien interesante porque algo que yo le comento frecuentemente a los papás es, estamos hablando de un programa pues de desarrollo de inteligencia emocional, Luis. O sea, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que yo trabaje en dejar de gritar con mis hijos, no significa que entonces a mi pareja sí le voy a gritar y a mis compañeros de trabajo también. ¿Sí me explico? O sea, si yo trabajo en mi inteligencia emocional, eso se va a ver reflejado en todos los aspectos. Porque somos seres integrales, por supuesto. Claro, entonces gritamos en diferentes escenarios. Entonces, ¿por qué no voy a tener el derecho a hablar sobre esto, no? Sí, si yo también tuve que trabajar en mi inteligencia emocional, yo también fui hija. Muchas de las enseñanzas y de lo que yo le comparto a los alumnos es, espérate, te voy a dar mi perspectiva como hija para que veas cómo está la cosa, ¿no? Para que te des cuenta. Y por otro lado, pues creo que precisamente, te digo, creo que mucho de mi historia, o sea, con todo y que mis papás, sobre todo mi mamá siempre me dice, siempre andas sacando los trapos al sol. O sea, con todo todas las mamás dicen eso. Entonces, creo yo que con todo y que crecí en una familia con 2 psicólogos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues creo que mucho de la forma en la que me educaron, de verdad ha impactado muchísimo la forma en la que yo enseño a mis alumnos, porque les digo, estas son las cosas que yo me he dado cuenta que me hubiera gustado que me enseñaran mis papás, ¿no? Claro. Me hubiera gustado que no me sobreprotegieran tanto, ¿no? O sea, que me dejaran más libre, que no tuvieran estas expectativas tan altas, porque yo recuerdo que salí de la universidad y yo decía, pues es que para complacer a mis papás, pues solo trabajando en la ONU, ¿no? O sea, convirtiéndome en presidenta de la ONU. Y de secretario general para arriba, o sea. Y claro, o sea, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? O sea, que la gente de repente, por situaciones como esas, se cierre a escuchar una información que le puede cambiar la vida, ¿no? Totalmente. Y fíjate, pasa, perdón, te interrumpí. No. Y te iba a decir que pasa también en un reflejo de esto que te decía de la cultura certificadora. Tú podrás traer todo el sustento, explicarlo muy bien, no tan teórico, desmenuzado, aterrizado, pero si tú no tienes atrás un papel que diga título universitario de tal, automáticamente todo lo que dijiste carece de valor. Exacto. O te dicen, ¿esto qué autor lo dice? No, es algo que yo fui armando a partir de distintas teorías. Entonces no sirve. Porque a nosotros nos enseñaron a que te aprendes la definición de lógica según tal. Y entonces claro, la definición de lógica válida es la que dice el autor, ni siquiera es mi interpretación o la tuya, ¿no? Es la que dice el autor. Y entonces esta cultura de certificación me parece a veces, en la mayoría de los casos, mucho más limitativa que exponenciadora, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que es de lo mismo de lo que veníamos hablando, ¿no? Es esta idea de estas creencias del pasado, ¿no?
pero es bien interesante porque fíjate, yo he seguido la vida de algunos de los grandes empresarios de esta época y muchos de ellos ni siquiera tienen licenciatura, ¿no? O sea, se salieron de la escuela y cuando tú le dices, oye, pero no vas a saber de esto y lo otro, no, pero tengo el dinero para contratar a quien sí sabe, ¿no? Lo que yo sé es esta parte práctica, ¿no? Claro. Yo sé cómo crear estos conceptos, yo sé cómo llegar a la gente, yo sé esto y lo otro. Y tenemos que empezar a valorar un poquito más lo que la gente hace más que lo que la gente dice. Híjole, fíjate, tengo una frase personal que digo lo siguiente, no sé si estés de acuerdo, ustedes conversadoras, conversadores que piensen. Yo digo lo siguiente, el día que las acciones de las personas pesen más que los papeles, ese día la humanidad será diferente. Refiriéndome a los papeles a dos cosas. Papeles, esos que cuelgas en la pared que dicen que eres doctor emérito en tal, licenciado en tal, ingeniero en tal, o doctor en tal, o estos papeles que traen a Diego Rivera, que traen a Miguel Hidalgo, que traen tal. Es decir, las acciones son más importantes que el dinero que tienes y lo que dice ese papel que sabes. Y lo pongo entrecomillado porque yo no, o sea, me atrevo a asegurar que todos los que vean este episodio, tú y yo, conocemos gente que tiene 2, 3, 5, 20 papeles de esos y tienes una conversación como estas y dices, Jesús, son los que se levantan y se salen. Exacto, exacto. Son los que se levantan y dices, ¿de veras? O sea, o sea, todos esos papeles no te abrieron un poquito esto, no te hicieron abrir esto un poquito, dicho con todo respeto. Me Sí, parece claro. terrible. Sí, sí, es increíble. Y creo que esa es una de las consideraciones que tenemos que tener a la hora de educar a los hijos, o sea, pensar que para allá van, ¿no? O sea, que van a salir a un mundo donde ya no va a importar tanto que el diploma que tienes, sino lo que sabes hacer con lo que, Claro, con lo que ¿cómo lo tienes. aterrizas? Fíjate que me pasó recientemente, como te contaba, el año pasado me titulé de la maestría en conciencia plena y le hice una propuesta a la escuela donde yo estudié, a la universidad, de impartir un diplomado. Y la primera pregunta que me hicieron fue, me dijeron, ¿y tú tienes experiencia enseñando acerca de conciencia plena? ¿Tú ya has enseñado conciencia plena? O porque vemos que te titulaste y con excelencia académica y todo esto, pero lo estás poniendo en práctica. Esa fue la primera, los amé, fue la primera pregunta que me hicieron. Y yo, afortunadamente, hace muchos años aprendí que de nada sirve que yo estudie si no lo llevo a la práctica. Entonces, cuando ellos me preguntaron, les dije, sí, ya impartí 3 talleres diferentes. Tengo 3 talleres diseñados con respecto a este tema y tengo ya más de un año impartiendo esto con personas de diferentes edades. Entonces, sí tengo experiencia y sí lo estoy llevando a la práctica, ¿no? ¿Y sí se hizo el diplomado? Sí, de hecho, justo ahorita, por eso ando tan saturada de trabajo, porque inicio el diplomado a finales de agosto. ¡Wow! Felicidades, Sí, qué padre. mil ¡Wow! gracias. Qué Sí. padre, Sam. Oye, la otra pregunta que te quiero hacer es, sin afán y tratando de que nos des nada más una, como dicen por ahí, como si fuera, está el pastel de paternidad, maternidad libre de gritos, como si nada más pudiéramos hacer una así embarradita y así, digo, ya nos explicaste en qué consiste un poco esta historia de cómo la conociste, cómo la aterrizas y este trabajo que más allá de que nos conozcamos desde la primaria, te conozca y de verdad, y no quiero sonar condescendiente, muchas felicidades, de verdad, un trabajo fantástico y me parece de mucho peso y necesario para esta sociedad. De verdad, felicidades, Sam. Eh, Gracias. ¿Cómo podrías darnos una probadita de este programa de Paternidad Libre de Gritos? ¿Algún tip, Sí. algo que nos quedemos hoy con algo? Alguien que diga, que nos quedemos con estas ganas de, oye Luis, pásanos el contacto de Sam, queremos buscar a Sam, que a partir de con los datos que nos proporciones y que van a salir aquí en el episodio, te empiecen a buscar conversadoras y conversadores, cuándo vienes a Toluca, cuándo vienes a Metepec, cómo podemos generar algo acá con Icamané, no sé, cuéntanos, danos una probadita. Ay, mira, te voy a platicar acerca de uno de los principios de la paternidad libre de gritos, que es uno de los principios para mí fundamentales y también de mis favoritos, que se llama, si no estás bajo control, no puedes estar a cargo. Y cuando hablo de este programa, o cuando hablo de este principio específicamente, hago una analogía.
Supongo que allá en Toluca te pasa como a nosotros acá en Ciudad de México, que sales a la calle y te puedes encontrar un histérico que va manejando, te avienta el coche, te grita groserías, ¿no? Te hace señas carrileras, o sea, sí, todo lo que... Cuando tú ves a una persona así, como loca, histérica, ¿qué es lo que piensas, Luis? Está loco, ese es mi primer pensamiento, está loco. Está loco. Bueno, con los hijos es exactamente lo mismo. Si los papás, a la hora de educar, lo que hacen es... ¿no? Cuando el hijo los ve, dice, está loco, ¿no? O sea, está loco. Y al igual que ese histérico en la calle, no lo seguirías a ningún lado, no permitirías que te guiara a ninguna parte, no vas a escuchar nada de lo que te tiene que decir y de ninguna manera seguirías sus pasos. Totalmente. Así pasa con los hijos. Si los hijos lo que ven es eso, o sea, esta persona histérica, fuera de control, que no es capaz de gestionar correctamente sus emociones, pues ni se sienten motivados a escucharlos, ¿no? A escucharte como papá o como mamá, ni se van a sentir motivados a seguirte, ni van a querer seguir tus pasos, ni van a dejar que los guíes a ningún lado. Entonces, por eso este principio dice, si tú no estás bajo control, no puedes estar a cargo. Porque además, mientras tú estás histérico, gritando, ¿no? Manoteando, etcétera, el problema es que tus hijos se sienten tan afectados por esa visión, ¿no? Que se distraen del mensaje que estás queriendo dar. Sí, sí, por supuesto. Estoy tan preocupado por cómo esa histeria va a caer sobre mí que no pongo atención al mensaje que me está queriendo decir mi mamá o decir mi papá. Entonces, en realidad, cuando nosotros gritamos, o sea, no nada más estamos agrediendo al hijo que tienes enfrente, sino que además lo estás distrayendo de lo que se supone que le quieres enseñar. O sea, en pocas palabras, tiempo perdido, lastimarse, desgaste, nada. Claro, o sea, desgastas la relación, lastimas a tu hijo y no llegaste a ningún lado. ¿Sí? Porque sobre todo, si tú como adulto, lo que decíamos, si yo como papá o como mamá, lo que quiero es ser capaz de guiar a mis hijos hacia la adultez, pues necesito, pues que de cierta manera me escuchen, ¿no? O sea, que sientan hacia mí cierta clase de respeto. Y ya confianza, no es, y confianza. Claro, claro. Ya no es como en el pasado de no me importa que no me respeten, con que me tengan miedo basta, no, espérate, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando nos ponemos así histéricos, locos histéricos, gritando y demás, lo último que inspiramos es confianza y respeto. Totalmente de acuerdo. Nada. Entonces, por eso es tan importante. Yo la invitación que le hago a los papás es, regresa la atención a ti. Pon tu atención en ti. Tu atención siempre ha estado puesta en tu hijo, ¿cómo hago que mi hijo haga lo que yo quiero que haga? La atención regresa a ti, el enfoque tiene que estar en ti. Para que tú te des cuenta, espérate, ya me estoy alterando, o sea, ya empiezo a sentir ese nudo en la panza, ¿no? Y empiezo a sentir que me sube la bilis, necesito tranquilizarme porque si no el mensaje no va a llegar. Totalmente. Entonces, parte de lo que enseño dentro del programa, todo el primer mes del programa está enfocado en eso, en que los papás aprendan a identificar sus señales, en que aprendan a hacer una pausa, a que aprendan a ver qué me funciona a mí para tranquilizarme. Y está fantástico porque esto justo que estás mencionando realza y confirma lo que hablabas hace rato y un poco respaldaba en el tema de que somos seres integrales. Si yo hago eso, pues eso me va a traer un beneficio directo con mis hijos, por supuesto, pero me va a traer un beneficio directo con mi pareja, me va a traer un beneficio directo con mis relaciones familiares y amistades, me va a traer un beneficio directo en mi trabajo, ¿no? O sea, es un beneficio en todo sentido, principalmente en mí, y hay una consecuencia directa, o sea, hay una correlación directa a mi estado de salud. Claro, claro, es que por donde lo veas, o sea, lo ves sí. En términos de los beneficios que tú obtienes como papá, como persona, porque antes que ser papá eres persona, ¿no? Totalmente. Y también, ¿qué le estás modelando a tus hijos? O sea, cuando ellos lleguen allá afuera, ¿cómo van a interactuar? Yo les digo a mis alumnos, o sea, tus hijos tienen que llegar allá afuera con una educación
que cuando alguien les quiera levantar la voz, cuando alguien los quiera agredir, ¿no? Cuando alguien quiera tratar de resolver un problema a gritos, ellos le digan, oye, no, espérate, no, yo así no juego, o sea, sí. Ni en mi casa me hablaban así, ¿no? Cuando estés más tranquilo platicamos, o sea, que sean capaces de poner un alto. Ahora está esto de moda, las relaciones tóxicas, ¿no? Ay, que la relación que la persona tóxica, pues que puedan identificar a la persona tóxica a kilómetros de distancia y se den la media vuelta y se vayan. Exacto, se llame amigo, se llame novia, se llame novio, y luego el tema es que ese amigo, esa amiga, después se vuelve novio, después se vuelve novia, después se vuelve esposo, después se vuelve esposa, y ese tóxico sigue siendo tóxico, después se vuelve padre o se vuelve madre, y entonces es un ciclo, Dios, de mi vida. Sí, claro. Y fíjate que justo en la semana, hace 2 semanas que estaba yo dando una conferencia introductoria a este programa, me encontré una frase maravillosa, no la recuerdo con exactitud, pero decía, si nosotros elegimos educar desde el amor y desde el respeto, en una generación podemos cambiar el mundo. Y a mí me impactó porque dije, es que eso es justo esa es mi visión, ¿sabes? O sea, que si yo logro llegar a suficiente número de papás para cambiar el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, la generación de adultos que vamos a lanzar para el futuro va a ser completamente diferente. Y entonces vamos a poder crear un mundo distinto. Por un tema consciente y no necesariamente de necesidad, o sea, está fabuloso, ¿no? O sea, las nuevas generaciones serán más ecológicas, no necesariamente por un tema de conciencia, sino por un tema de necesidad. Pero esto que tú estás diciendo, que sea por un tema consciente, no un tema de necesidad. Es decir, sí, por supuesto, estamos tan violentados, tan ajenos, que ya sea una necesidad ser amorosos para rescatarnos de algo caótico ya de vida, que al ritmo que vamos en ciertos sectores, en ciertos países y ciertas cosas que van pasando en el mundo, podría ser proyectado, no sé si a 100, 200 años, pero podría ser proyectado sin ser fatalista. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es algo totalmente necesario. Sam, híjole, podríamos estar platicando de esto, bueno, se me ocurren 1000 cosas que decir, y mira, hasta los pies los muevo así porque se me relamen los bigotes de un montón de cosas que podemos seguir diciendo de esto. Me gustaría 2 cosas finales. Sam, en estos cursos, en estos talleres que tú das, ¿qué se requiere para que se pueda hacer? O sea, me gustaría que los papás acá que están en Toluca tengan un poco la información de antes de, o sea, sin que esto los prive de que te llamen. Al contrario, yo haría la invitación a que por favor busquen a Sam, hagamos lo posible por traerlo. Yo hago mi compromiso desde Icamané de que podamos hacer algo para que podamos traer maternidad y paternidad libre de gritos para acá y hagamos algo interesantísimo. Pero más allá de esto, ¿cuáles son los requerimientos mínimos para poder tener un curso, para poder tener a Sam acá? Es decir, ¿es necesariamente en línea? ¿Se puede hacer presencial? ¿Los grupos mínimos son de cuánto? Platícanos un poquito de esa estructura. Lo imparto en las 2 modalidades. Con el tema de toda la vida lo hice presencial porque es algo súper rico. A partir de la pandemia, pues empecé con toda la modalidad en línea y ha sido muy cómoda para los papás. Normalmente lo hago en la noche, de 8 a 10 de la noche, cuando los hijos ya están dormidos y no dan lata. Pero también lo hago presencial cuando me lo solicitan. Procuro que los grupos no sean más grandes, de máximo 20 personas, idealmente 15 personas, para que podamos hacer este intercambio súper rico. A mí me interesa mucho que cada uno de los papás que integran los programas se lleve las respuestas que está buscando. Y si yo abro grupos demasiado grandes, pues entonces eso se pierde. Yo quiero que puedan preguntar un montón, que puedan decirme, oye, mi hijo hace esto, ¿qué hago? ¿No? Que me digan, oye, mi hija me dijo esto, intenté esto y no me funcionó, o esto sí me funcionó, oye, le cambié aquí, ¿se puede, no se puede? Esa parte de interacción para mí es súper, súper importante. Entonces, por eso procuro que sean grupos más o menos pequeños. Buenísimo. La otra que te quiero preguntar es, ahorita que dijiste, por ejemplo, 15, yo pensé en 7 parejas y eso automáticamente me generó otra pregunta. Digo, no necesariamente tiene que ser forzoso por la diferencia de familias, podrá haber familias que sean uniparentales, biparentales, pero en el caso de familias biparentales, es decir, papá, mamá, o mamá, mamá, o papá, papá,
o sea, el ideal es que estén ambos, ¿no? Claro, la invitación, fíjate, la invitación siempre es a que participen ambos, pero este programa está basado en la teoría sistémica, que es con lo que se trabaja la terapia familiar. Y esta teoría sistémica nos dice que si yo quiero generar un cambio dentro de un sistema, no es necesario que se muevan todos los miembros del sistema. Con que un solo miembro del sistema se mueva, necesariamente el sistema se tiene que reacomodar. Totalmente. Entonces, yo te voy a decir que en los primeros, ¿qué serán? 10 años de impartir este programa, tenía yo solamente mamás. De hecho, por eso una época lo cambié, porque el libro se llama Paternidad, pero yo tenía puras mamás. Entonces empecé a decir, no, pues se va a llamar Maternidad Libre de Gritos. Y cuando le cambié el nombre, empiezan a llegar los papás. ¿No? Y de repente, oye, mi esposo, le dije a mi esposo y lo va a tomar, ¿no? Y eran las mamás las que jalaban a los esposos. Pero en los últimos 2 años, Luis, son los esposos los que me escriben. Y me encanta. Wow, son ellos, oye, me interesa y le quiero decir a mi esposa. Entonces, obviamente el escenario ideal sería que viniera la pareja. Cierto. Pero yo sé que no siempre es posible por tiempos, por montones, hasta por creencias, ¿no? Por diferentes cosas. Entonces, aquí lo importante es que venga quien quiera generar cambios. Perfecto. Esa si son 1, 2 o 3, los que sean, ¿no? Porque me ha tocado que vienen, oye, me traje también a mi mamá que luego nos ayuda ¿no? A cuidar sí, cierto, totalmente. Entonces, bueno, pues lo importante es que venga quien quiere generar cambios. Esa frase me encanta. Lo importante es que venga gente que quiera generar cambios. Y de igual manera, lo importante es que haya gente siempre que quiera generar cambios. Eso es fundamental. Sam, yo te agradezco infinitamente. De veras, no sabes cuánto, insisto, reconozco tu tiempo, tu agenda que está apretada. Agradezco infinitamente tu generosidad porque me parece... pero en toda su amplitud generoso lo que estás compartiendo con nosotros y este espacio que nos das para este programa, para el conversatorio. Sam, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las conversadoras y conversadores que son padres de familia, que no son padres de familia, pero que esta metodología sí o sí puede servir? Porque también, regresando y reafirmando aquel punto de aquel que se levantó y se fue y resaltando la integralidad, pues a este curso lo podría tomar cualquier persona, tenga hijos, no tenga hijos. Es decir, trabaja contigo y cómo puedo empezar a relacionarme libre de gritos, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la comunidad de conversadoras, conversadores con los que estamos conversando el día de hoy? Me gustaría decirles que estamos en el perfecto momento de empezar a generar cambios y de reparar, ¿no? De reparar y a lo mejor de llenar esos huequitos que quedaron medio pelones en la educación que nos dieron a nosotros, y que si nosotros trabajamos en llenar esos huequitos, en transformar eso que a lo mejor quedó medio suelto, podemos generar cambios espectaculares en nuestra vida. Suena alentador, ya quiero, ya dónde firmo, suena buenísimo. Sam, de verdad yo también creo que nunca es tarde, y diría en una canción de nuestra época, Timbiriche, si no es ahora, en este caso tal vez no será mañana, ¿no? Entonces tenemos que partir de ya y empezar a hacer acciones y nosotros empezar a ser agentes de cambio, transformándonos y continuando un aprendizaje que me parece trascendental. Sam, de verdad te agradezco muchísimo. Feliz de haber estado aquí, lo disfruté muchísimo, Luis. No, hombre, te agradezco. Agradezco a ustedes, conversadores, como siempre, de verdad. No se olviden de compartir, de suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Están los datos de Sam, van a aparecer también en la descripción del canal, todas sus redes sociales, todos sus datos de contacto para que por favor la contacten, la busquen. Desde acá hago el compromiso que desde Icamané vamos a ver ahorita cómo gestionamos algo con Sam para que podamos crear y a lo mejor empezar a hacer algo periódico cada X tiempo para que Sam pueda estar trayendo esta metodología para toda esta comunidad que estoy cierto está ávida de tener esta mejora en términos personales y que impacte en este sistema
a nuestros pequeños sistemas a los que pertenecemos, oficina, casa, sociedad, etcétera, etcétera, que toquemos menos el claxon y que nos volvamos menos locos cuando nos manejamos, ¿no? Ándale. ¿No? Sam, te agradezco muchísimo, muchísimas gracias de verdad. Cuídate muchísimo, conversadores, no se les olvide, somos conversadores. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, conversadores. Hasta luego.